Buenas tardes. Como ya la mayoría saben, mi nombre es Jairo Casado y estaremos el día de hoy, esta tarde, hablando del tema de antropología bíblica. Dentro de antropología bíblica, el tema cuán malo es el pecado. Vamos a conocer un poco y debo admitir, profe, que es tremendo este tema. Me ha causado algo de impacto. Se adquiere tanto conocimiento de cosas que uno no se imagina, que son como se explican ahí. El pecado surge de la pregunta, ¿qué es el pecado? Ya observamos que es el hacer, decir, pensar, imaginar cualquier cosa que no esté en perfecta armonía con la mente y la ley de Dios. Esta es simplemente una ampliación de lo que el apóstol Juan dijo. El pecado es la infracción de la ley, en 1 de Juan 3:4. Y tengo también esta definición tan interesante que dio el señor Les Thompson, que dice que el pecado es el cáncer más destructor del mundo. También esta dice, es un poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. El pecado, el señor Les Thompson nos muestra a través de una serie de ejemplos. Dice él que viajó por Centroamérica, por América y fue a Miami. Y él, por curiosidad, se puso a anotar unas noticias de diferentes ámbitos de la sociedad donde él veía tanto pecado, tanto mal, tanta maldad. Noticias anunciando muerte de personas, de asesinato, ese tipo de cosas, donde dice que había un señor en Estados Unidos que era candidato a ser juez de una corte y por un asunto, como dice el titular, un asunto de falda, fue asesinado. Pero dice él que si en el día a día se pudiese llevar en cuenta todos los acontecimientos de cada país del mundo, fuera algo que nos dejara ver totalmente, realmente, cómo está el pecado arraigado y acabando realmente con la humanidad. O sea que el pecado es algo realmente que está haciendo mucho daño en la actualidad a la humanidad. Entonces dice ahí en esa parte que leíamos que según lo presenta Juan, el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿cuál ley? La ley de Dios, esa ley que explica la mente o el pensar de Dios. Esa ley que encontramos en la Biblia. El pecado es cualquier infracción de lo que Dios ha prohibido. Lo describimos así. Esto realmente, como veíamos y leíamos ahí en el tema, nos confronta a nosotros, los seres humanos, con la ley de Dios, como si fuera la ley de Dios y el pecado, como si fuera mirarnos a un espejo, tal cual dice una de las preguntas del cuestionario. O sea, realmente yo en lo particular lo veo como algo sumamente impactante, profe, porque hace alusión a lo que presenta Moisés por medio de Dios en la ley de los 10 mandamientos. Y realmente, como dice el señor Thompson, nos permite darnos cuenta que realmente es algo hasta atemorizante, yo diría, profe, porque no hay forma de que el ser humano pueda estar libre de pecado. Y como lo presenta Romano también, que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos incurrido en el mal. Pero nos deja ver también el libro de Levítico, que Dios, el libro de Ezequiel, que desde Adán realmente ese pecado se ha transferido a la humanidad completa. Y realmente el pecado es algo que está, como dice Thompson, intrínseco en el ser humano. Muchas personas, como él lo plantea, personas que uno muchas veces le habla de la palabra de Dios, entienden, si uno le plantea lo que dice la Biblia acerca de que heredamos el pecado de Adán, hay personas que responden incluso
¿Y qué tengo yo que ver de Adán? ¿Qué tengo yo que ver con los problemas de Adán? ¿Qué sé yo quién es Adán? O sea, que hay personas que se quieren escudar en esto para pretender de que no requieren de salvación. Y lo cierto es que el pecado es algo que está intrínseco en el ser humano. También nosotros pudimos ver ahí, interesante ahí también esa parte que nos presenta el señor Thompson. Un buen ejemplo es la mentira, el noveno mandamiento. Dice, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Y el apóstol Pablo lo repite, no se mientan unos a otros. Y ahí nos muestra el ejemplo de Ananías y Zafira cuando fueron frente a Pedro. Y es increíble lo que ocurrió en ese relato bíblico, que simplemente por inventarse una mentira, de la cual no tenían necesidad de hacerlo, no tenían por qué inventarse esa mentira, pero nos deja ver que realmente el pecado está en todo lado. O sea, a veces nosotros escuchamos la frase mentirita blanca y realmente la Biblia nos muestra que eso no existe, eso de mentira blanca ni de tontería como esa. O sea que nos muestra también ahí el relato del libro, del tema, que para Dios el pecado de una mentirita, un pecado pequeño como quisiéramos presentarlo en un momento dado, es igual que ese pecado de esa persona que asesinan a otras personas y cometen ese tipo de horrores. O sea que el pecado es algo terrible, así que a ver qué tenemos más adelante que nos puedas ayudar con esto. Se puede cometer un pecado en ignorancia. Esto es algo interesante también. Dios, al dar su ley, le reveló a Moisés el peligro en que estaba el pueblo de cometer pecados inocentemente. Di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Se puede ver en Levítico 4, capítulo 4, del verso 1 al 35, y en Número capítulo 15, del verso 24 al 29. En estos pasajes se delinea la confesión y el sacrificio debidos para lograr perdón por los pecados cometidos en ignorancia. Pero aquí debemos hacer un paralelo entre lo que nos muestra ahí el Antiguo Testamento y lo que nos viene a mostrar Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque aquí dice, si vamos al libro de Levítico de Número, que cuando una persona comete un pecado quizá de manera inocente, porque esa persona no se dio cuenta de que la ley establecía que eso no se podía hacer, aún así tiene que ir donde el sacerdote y llevar un animal, ya sea un becerro, una cabra, para que el sacerdote entonces haga un sacrificio con ese animal en lugar de esa persona. Esa persona que cometió ese pecado, quizá de manera inconsciente, pero lo cometió, esa persona es digna de muerte, nos deja ver el relato. Y en lugar de esa persona, entonces se lleva ese animal y ese animal es sacrificado en lugar de esa persona. Pero más adelante entonces vamos a ver lo que nos muestra Jesús haciendo el paralelo con esta ley. Dice, en estos pasajes se delinea la confesión y el sacrificio debidos para lograr perdón por pecados cometidos en ignorancia. Fíjense que la ley de Dios en contra del pecado es algo sumamente fuerte. Nosotros quizás en algún momento pensaríamos que cualquier pecado es más simple que otro, pero ante Dios, aún una persona que pretende desconocer, que no sabía, dice, Dios pide de nosotros la honestidad. La mentira, aunque lo consideremos sin importancia, es un pecado ofensivo ante Dios. Y así podríamos hablar de la codicia, el deseo de poseer lo que no es nuestro. El 10º mandamiento habla de esto, el robo, el adulterio, el homicidio, pecados más terribles, pero que están en la misma lista que la mentira. La blasfemia, el mal uso del día del Señor, la adoración de dioses falsos, como el dinero, el poder, el sexo,
el endiosamiento de uno mismo. Dios incluye en sus mandamientos aún la correcta actividad que debemos tener hacia nuestros padres. Dice también el relato, en su tema El siervo fiel e infiel, Cristo también habla de pecados involuntarios. Entre otras cosas, nos dice el siervo que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le perdona mucho. A quien mucho se le confió, se le exigirá mucho más. Ahí nosotros podemos hacer una comparación de lo que veíamos en el relato bíblico, la parábola del Señor Jesús, acerca de los talentos. Hay unas personas que reciben una mayor cantidad de talentos y esa persona recibirán en respuesta una mayor cantidad de talentos, se le dará más, dice el relato. Y aquellos con menos talento, por no saber cultivarlo, pues tendrán, dice el relato, incluso que aún lo poco que pudiera tener se les será arrebatado. Entonces nosotros podemos ver también ese paralelo que podemos presentar entre Cristo y el Antiguo Testamento. El texto que teníamos anterior, que nos habla de el prójimo, la versión de Dios habla hoy, nos habla el texto del prójimo. Ahí nosotros podemos ver lo que es pecado de omisión. Y el ejemplo que nos muestra, donde nos dice el relato que pasó un sacerdote al ver a alguien tirado en el suelo, alguien que había sido atacado por otra persona y estaba herida y estaba en necesidad de recibir ayuda de alguien. Pasa un sacerdote, siendo la persona idónea, llamada a darle esa ayuda, ignora a esa persona y sigue su camino. Luego pasa un levita, también llamado a tener misericordia de esta persona herida, y sigue su camino de largo. Nos narra el texto que viene entonces un samaritano, el cual era en aquel momento una persona vista de mala manera por los judíos. Los judíos no se trataban con los samaritanos, y entonces esta persona herida, tirada en el suelo, era justamente un judío. Así que el samaritano se mueve en misericordia, lo recoge, lo lleva a un lugar para que lo curen y demás. Y en este relato nosotros vemos que Jesús le muestra esta parábola a los escribas y fariseos por los cuestionamientos que siempre le vivían planteando. Y ahí ellos le preguntan a él que quién es el prójimo, y él, por medio de esta parábola, le presenta la parábola y luego le pregunta a ellos quién de todos entienden ustedes que es el prójimo. Y no tuvieron más que responder que ahí el prójimo fue el samaritano. Entonces, una forma de cometer pecado por omisión es justamente esta persona debieron haber ayudado a esa persona herida, independientemente de su credo, independientemente de su cultura, independientemente de los inconvenientes que tuvieran con los samaritanos, pero ellos estaban llamados a ayudar a esa persona y no le ayudaron. Entonces, es una forma de cometer pecado por omisión. Y lo que hemos estado viendo del pecado nos muestra que de esta manera también Dios castiga ese tipo de pecado. Por lo que veíamos anteriormente, por eso tengo aquí esta diapositiva, lo que nos muestra el libro de Levítico y de Número, la forma en que en aquel momento esa persona se podía librar del pecado cometido, aún pudiendo ser un pecado de omisión. Pero nos muestra ya el Nuevo Testamento que así como se tomaba en ese momento un cordero, se tomaba un becerro, que dice ahí el texto que debía ser perfecto, sin ningún defecto, de esa manera se sacrificaba, dice el relato que el sacerdote tenía que degollarlo y tomar su sangre y hacer una serie de rituales con ella. De esa misma manera entonces aparece Jesús y es llevado a la cruz del Calvario, y de la forma en que se hacía con ese becerro en ese momento es lo que se ha hecho con Jesús. Jesús toma el lugar
que tomaba, que debía representar el becerro o la cabra en aquel momento. Él toma ese lugar y de esa forma entonces él logra no solamente, como ocurría en aquel momento, no solamente salvar a una persona, a una sola persona, sino que él logra de esa manera salvar a toda la humanidad. Él hace ese sacrificio que hace un paralelismo con lo que ocurría en el Antiguo Testamento, pero no para salvar a una persona, no para librar, porque en aquel momento se libraba a la persona del pecado cometido, pero Jesús puede librar a toda la humanidad. Dice, pero no debemos satisfacernos con solo administrar nuestra ignorancia y consecuentes pecados. Debemos seguir 3 pasos para poder librarnos de nuestros pecados. Paso 1, estudiar con mucho más cuidado la palabra de Dios para llegar a conocer su ley. Paso 2, cuando confesemos al Señor nuestros pecados, debemos pedirle perdón por los pecados de comisión y de omisión. Eso es importante porque puede ser que tengamos algún pecado de omisión que se nos escape y que no sepamos, pero es importante entonces pedir perdón por causa de ese tipo de pecado. Y el paso 3 dice, percatarnos de los recursos que tenemos para vencer el pecado. ¿Cuáles son esos recursos? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos la iglesia. La iglesia, tal cual dice Pablo en el Nuevo Testamento, que no es conveniente dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y pienso que todo aquel creyente cristiano debe tener conciencia de lo que realmente esto significa, el dejar de congregarse. El congregarse en los templos, lo que llamamos iglesia hoy día, realmente es lo que se puede ver como un alimento espiritual. El dejar de congregarse entonces es como que dejar de alimentarse. Y eso es algo que yo en lo personal lo puedo decir con toda honestidad. Se ve de esa manera. Si dejamos de congregarnos, sentimos que hemos dejado de alimentarnos. Entonces es más conveniente para uno. Y otra cosa, si dejamos de congregarnos, se hace más difícil cumplir con esos 3 pasos anteriores, con lo que nos indican esos 3 pasos. Se hace más fácil, más llevadero cuando cumplimos con esa parte de congregarnos. Entonces, es importante cumplir esa parte, tratar de asimilar esa parte al final aquí, para poder librarnos realmente de lo que realmente puede ocasionar el pecado. El propio Jesús en algún momento le dijo a los líderes judíos del momento, que sabemos que vivían siempre haciéndole preguntas capciosas, tratando de hacerle caer, y en algún momento él hablando de sí mismo, Dios le molestaba en gran manera que él se hiciese llamar hijo de Dios, que él se hiciese llamar, incluso le llegaron a decir que él sacaba demonios en el nombre de Belcebú o de Satanás, pero él le dejó saber realmente quién era. Y entonces él le dice a esas personas que eran los líderes religiosos judíos, que ellos realmente no iban para el lugar donde él iba, que él iba hacia donde está su padre, al que ellos llamaban su Dios, pero que ellos realmente no iban para allá, que ellos iban a otro lugar, a lo que nosotros hoy día conocemos como el infierno, un lugar de tormento. Entonces realmente el pecado nos lleva a todos a ese lugar de tormento, a todos los seres humanos, pero en Cristo nosotros tenemos una gracia y es que podemos alcanzar la salvación de nuestras almas y poder ir entonces a ese lugar a donde Él va o a donde Él fue, que es, digamos que el regazo de su Padre. Y Él dijo a sus discípulos que Él iba a preparar lugar para nosotros también, para que donde Él esté también nosotros estemos con Él. Así que esa parte, independientemente de todo lo terrible que vemos del pecado, es mucho más significativa
la gracia que el Señor Jesús nos da de poder alcanzar nuestra salvación a través de nuestro arrepentimiento, reconociéndolo a Él como único y suficiente Salvador. Lo hice hasta aquí, profe. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien, Jairo. Excelente. ¿Tienen alguna pregunta para Jairo? William, ¿puede abrir el micrófono? No una pregunta, profe, sino más bien que Jairo ha hecho 2 exposiciones y han quedado sumamente bien. Que a veces uno ni pregunta, quisiera hacer, como que lo explica de una forma que se entiende clara y en pocas palabras. Está excelentemente bien eso. Muy bien, excelente. Vamos a escuchar a Erika. ¿Puede abrir el micrófono, Erika? Ahora sí, profe. Al igual que William, no era para hacer una pregunta, porque gracias a que usted nos había puesto la tarea, pude también obtener conocimiento y ya sabía de lo que estaba hablando nuestro compañero Jairo. Pero realmente es un tema muy, muy profundo y es algo muy importante, como le puse en la clase de ayer, que era que cuando uno ya se decide apartarse del viejo hombre y empezar una vida con Cristo, son muchas cosas que tenemos que enfrentar, porque uno como ser humano tiene una carne, y la carne podemos decir que es nuestro peor enemigo, y nosotros ver la foto que nos presenta la Biblia, como decía el libro que estábamos leyendo, realmente no es fácil, pero si uno se decide hacer y a pedirle la señal, porque por nuestra propia cuenta nosotros no podemos lograr nada, pero si se lo pedimos al Señor, sí podemos lograrlo, y es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida, es Dios y la vida, y llevar una vida recta delante de Él. Gracias, profe. Muy bien, Erika. Vamos a darle participación a Yarixa. Ok, que no es para hacer ninguna pregunta ni nada, como dijo William, el compañero es muy preciso, muy claro en cuanto a su exposición, pero no, solamente para resaltar que estuvo muy, muy, muy bien. Solo eso, profe. Bien, quiero resaltar la importancia del tema, cuán malo es el pecado, y a la vez también nosotros reflexionar, preguntarnos qué tan conscientes estamos nosotros respecto al pecado, quizás en nuestra vida, o cómo afecta en nuestro andar en el día a día. Entonces, es una pregunta muy interesante, diría que una pregunta existencial. ¿Cuán malo es el pecado? ¿A qué nivel nosotros estamos tan conscientes del daño que hace a nuestra alma, del daño que hace a nuestra relación con Dios, si tenemos alguna relación con Él? Porque en la medida que se explicaba de que el pecado es infracción de la ley, entonces cada vez que nosotros actuamos y vivimos conforme a nuestros preceptos, quizás ignorando o omitiendo algunas ordenanzas, como estuvo explicando Jairo, pecados que son de omisión, de mandamientos que nosotros conocemos, que debemos de hacerlo como un deber que se refleja en aquel mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jairo citaba el pasaje bíblico del buen samaritano, donde aparecen diferentes personajes, entre ellos un sacerdote que era la máxima autoridad religiosa en Israel, y luego aparece un levita que también tenía importancia dentro del sistema social y no actuaron conforme a la misericordia. Entonces son pecados de omisión. Hay otros textos bíblicos también en Mateo capítulo 25, donde el Señor habla acerca del juicio de las naciones y que tanto buenos como malos
pues pasarán delante de su presencia a rendir cuenta. Y hay una parte de los versículos bíblicos del capítulo 25 que cita donde Dios, el Señor, le dice a un grupo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en prisión, tampoco me visitaste. Entonces estos, como muchos otros, son pecados de omisión, del deber que nosotros como seres humanos debemos procurar hacer a favor de nuestros semejantes. Es un deber. Es lo mismo que usted vea a una persona muy anciana tratando de cruzar una avenida o una calle que sea peligrosa y usted esté ahí y no le extienda esa mano de cortesía. Ahí usted está violentando ese mandato de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, de manera que usted tiene que verse en el lugar de esa persona que lo necesita. Es lo mismo que usted sepa de alguien que está pasando hambre y usted teniendo que ofrecerle no le extienda la mano. Estos son los pecados de omisión que severamente el Señor condena y dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque en realidad tu prójimo tuvo necesidad, pudiste extenderle la mano y tú nunca lo hiciste. Entonces este tipo de personas que omiten los mandamientos de Dios, los pasan por alto, aún conociendo y testificándole la conciencia del deber que deben de realizar y no lo realizan. Entonces el Señor en aquel día le pedirá cuenta, así mismo como se registra en el capítulo 25 de Mateo. Quiero darle participación a Erika, que tiene la manita levantada. ¿Puedo hablar, profe? Sí, le escucho. Ok. Mientras usted citaba esa cita bíblica, me acordé que anoche, precisamente cuando yo salía de la congregación, se acercó un joven a pedir. Me acordé de lo que había leído, pero realmente se ha perdido un poco y tenemos que tener mucha cuenta con eso. Es que muchas personas, uno, por ejemplo, sale a la ciudad y es inevitable que no se acerque una persona necesitada. Y uno puede pensar y dice, pero quizás no es porque realmente lo necesita para comer, lo va a usar para otra cosa. Pero si nos llevamos de eso, terminamos también mintiendo. Le decimos muchas veces que yo no tengo, porque uno no sabe para lo que lo va a usar, pero tenemos que cerrar los ojos y hacer como dice la palabra, que si nos piden dar y si uno presta y no le pagan, dejarlo así. Eso es lo que tenemos que hacer, aunque uno quiera verlo del lado humano. No sé si me doy a entender. Bien, quiero escuchar a Jairo y luego a William. Sí, gracias, profe. De acuerdo con Erika, realmente es algo que yo siempre comento, que uno se encuentra con una cantidad de personas en la calle, en la ciudad sobre todo, pidiendo siempre, y personas que comentan que no lo necesitan, que quizás es para vicio. Pero también hay algo que estamos hablando ahora de pecado de omisión, pero también la Biblia dice que en el día del juicio cada quien dará su cuenta. Entonces, si usted le da una ayuda a alguien que le pide, usted está cumpliendo con su parte. Que la otra persona no haga lo correcto con lo que usted le da, esa persona ya tendrá que dar cuenta por eso. Pero entonces ya en ese sentido, como decía Erika, uno no pasa por cometer pecado de omisión, porque realmente también dice la Biblia que en los últimos tiempos se enfriaría el amor de muchos por causa de la maldad. Y quizá en parte se ve hoy día eso, que a veces uno como que se cohíbe con gente. O sea, si uno ve a una gente en la calle que usted no le ve, que es una gente muy necesitada, que ande pidiendo, usted como que tiene miedo porque están los atracos y eso y demás. Usted no piensa que es una persona que realmente necesita, sino que podría tener malas intenciones. Pero sí hay personas que se le nota que realmente se le puede dar una ayuda y entonces, como usted decía, profe, es lo mismo que usted ver a una persona anciana cruzar la calle y usted va
a cruzar junto a esa persona en el mismo sentido, y usted como tiene vigorosidad, agilidad, usted se va adelante y de esa persona sola. Estamos también ahí cometiendo ese pecado de omisión. Entonces pasaría lo mismo con personas que realmente lo necesitan, que quizás le dan mal uso. Si usted le da una propinita o algo, bueno, pues ya esos son asuntos de esa persona, pues usted cumple con su parte, ¿verdad? Gracias. Tenemos que cumplir con nuestro deber, entendiendo que, así como usted citó, Jairo, que cada quien tendrá que darle cuenta a Dios de manera individual en aquel día. Entonces, el Señor no te va a preguntar por tu vecino, por la condición de tu vecino, de tu prójimo, de que tú no le diste porque estaba en tal situación o tú entendías que quizás lo iba a obtener para consumirlo en otros asuntos. Nosotros, por otra parte, tenemos que comprender el mandamiento que dice, al que te pida, dale. El Señor realmente no te pide a que tú evalúes la condición de la persona, sino que te está ordenando que al que te pida, dale. Entonces, en ese sentido, no se puede cometer un pecado, más bien obedecer el mandamiento, porque la recompensa la vamos nosotros a obtener del Señor. Nuestro mayor compromiso es con el Señor, no mirar al hombre, porque quien nos ordenó fue el Señor. Y si nosotros siempre miramos a los seres humanos, nunca vamos a encontrar la oportunidad para darle. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay en el hombre siempre va a ser malo. Y es malo desde el punto de vista divino, porque todos están en una condición pecaminosa, pero aún así Dios ha ordenado a nosotros de manera individual a que amemos a nuestro prójimo y que podamos extenderle la mano al que lo necesita. Por eso claramente Jesús dijo, al que te pida, dale. Alguien tenía la manita levantada hace un momento. Era yo, profe, William de Jesús. Sí, le escucho, William. Ya lo que yo voy a decir, ya usted lo acaba de contestar, como dice. Se dice que dale a quien necesite. Pero en este caso, profe, por ejemplo, fue esta semana que sucedió. Yo estoy comprando algo, hay otro señor comprando. Viene una gente de la calle, que digamos el bajo mundo, gente que lamentablemente han caído en el vicio de la droga. El señor le dice, dame algo para comer. El chamaco le dice, pide lo que tú quieras, que yo lo voy a pagar. Él lo que quería es dinero en efectivo. En este caso, ¿qué sucede, profe, ya cuando el muchacho no le dio dinero en efectivo, sino está dando algo de comida? Porque el muchacho quería dinero, era para su cosa de vicio, que digamos. Y ese muchacho no está cumpliendo con la parte de Dios, que digamos. En ese caso, hay un prejuicio. Esa persona está valorando, haciendo una valoración de la situación de esa persona y a la vez se está convirtiendo en juez. No te doy dinero en efectivo porque entiendo que lo vas a gastar en otros asuntos, quizá en vicios que te van a perjudicar y yo prefiero mejor darte algo de comer. Yo quiero explicarle en este aspecto que nosotros los seres humanos no solamente necesitamos dinero para comer, hay otras necesidades también fundamentales para nuestra existencia y no depende solo de la comida. Es decir, hay muchas cosas que nosotros compramos, sean en los supermercados, en los colmados o en tiendas, que son para nuestro uso diario y que no necesariamente tienen relación con un pan o con una comida de saciarte el estómago. Entonces también la persona que quizás le ponen esa condición, pues se ve limitado a obtener lo que realmente quiere, porque puede que no sea para un vicio, sino para comprar otra necesidad que él entiende que necesita el dinero. Cuando la persona actúa de esa manera, pues está actuando bajo un prejuicio y a la vez se está convirtiendo en juez de esa persona a la cual quiere brindarle ayuda. Y creo que esa accionar de muchos y quizás de nosotros, porque que en algún momento quizás lo hemos hecho, no es correcta. Al que te pida, dale. Yo considero que una persona que quizás
le den 30, 50 pesos, dígame usted qué va a hacer con eso. Entonces, es importante nosotros no hacer esos tipos de prejuicios, porque a la vez estamos condicionando a la persona que queremos ayudar a que pida lo que nosotros queremos pagarle. Es decir, el mandamiento y el cumplimiento del mismo es con el Señor, y eso hay que tenerlo presente. Jairo. Sí, gracias, profe. Algo interesante, profe. Usted también comentaba sobre eso. La gran satisfacción que recibe el ser humano cuando da. Por eso la palabra dice que es mejor dar que recibir. Y eso es algo que hay que experimentarlo, porque eso es muy gratificante. Y usted lo explicaba anteriormente, usted decía, es que Dios provee. O sea, cuando nosotros damos, prácticamente podemos decir que no lo damos nosotros, sino que solamente servimos de canal, sino que es Dios quien lo da a través de nosotros, porque siempre Dios provee de algún lado. O sea, eso es sumamente gratificante y es bueno experimentarlo. Gracias. Mejor es dar que recibir. Somos más bendecidos cuando damos y hay una mayor satisfacción en el alma. Entonces, lo importante aquí es realmente hacer lo que el Señor nos manda, y si está dentro de nuestra posibilidad, pero nunca hacerlo con ciertos prejuicios, porque los prejuicios limitan lo que es nuestra bondad. Bien, quiero resaltar otro punto importante en el tema de Jairo, de cuán malo es el pecado, y son los pecados involuntarios. Los pecados involuntarios son aquellos en los cuales la persona no tiene la intención de cometer. Muchas personas entienden que por el hecho de no conocer la Biblia o lo que Dios dice respecto a cualquier voluntad de Él, y comete sin saberlo, entienden que ese pecado o esa acción no se le va a considerar como una infracción de la ley de Dios, porque no lo sabía. Pero es todo lo contrario. Hay evidencias bíblicas, por ejemplo, en Levítico, capítulo 4 y capítulo 5, y también en Deuteronomio, que aunque uno comete pecados involuntarios, somos culpables. Y va a llegar un momento en el cual el Señor va a hacer que nos demos cuenta de que violamos, hicimos una infracción de su ley. Entonces ese es el momento en que nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. En ese sentido, Dios le ordenaba al pueblo que cuando el pueblo se diera cuenta que había cometido un pecado involuntario, debía de ofrecer alguna ofrenda en el templo para que Dios le perdonara los pecados. Entonces, los pecados involuntarios sí son tomados en cuenta por Dios, y la persona de todas maneras lleva su culpa. Pero entiendo que Dios le da la oportunidad también para que la persona pueda discernir en algún momento después de haber cometido su pecado de que pecó o de que cometió una infracción a los mandamientos del Señor. Entonces, no es como las personas dicen de que yo hice eso sin conocimiento, y como lo hice sin conocimiento, entonces Dios no me va a culpar de eso. Sí, Dios lo culpa. Los pecados se llaman pecados involuntarios, y eso está en las Escrituras, y Dios exhorta también a no cometer estos tipos de pecados, y ya cuando usted lo comete, entonces debe de arrepentirse. Si tienen alguna pregunta. Concluyendo esta parte sobre cuán malo es el pecado, podemos culminar de la siguiente manera, de que el pecado, como nosotros hemos visto en las clases anteriores y en el día de hoy también, el pecado es algo destructivo. Destruye el alma, destruye las emociones y destruye la voluntad del espíritu de poder buscar de Dios o buscar a Dios. Entonces, el pecado es la tragedia más grande que ha acontecido, pero a la vez tenemos nosotros
una solución para esto. Yo le voy a compartir luego la clase del tema de la ley de Dios, donde hablo precisamente de el plan de redención, de rescate que Dios diseñó desde el principio de la creación para redimirnos del pecado. Entonces, el pecado siempre será condenatorio para los seres humanos, pero tenemos una solución y esa solución es Cristo Jesús. Ya en el tema de la ley de Dios y el pecado, cuando ustedes escuchen esa clase, comprenderán la preciosa obra de Cristo respecto a la redención, respecto al rescate del pecado. Es decir, que no todo se queda en la condición pecaminosa que tienen los seres humanos, sino más bien que hay una solución que Dios provee para cada uno de nosotros, de que no permanezcamos siempre en el pecado, porque si permanecemos en él, entonces lo que nos espera es una condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Les bendigo en este día, si Dios lo permite, nos vamos a ver ya dentro de 2 semanas. Yo les subiré las tareas para que puedan irla trabajando y nos vemos en la próxima reunión.